Bueno, tenemos ahora la chance de poder conversar con Federico González Rouco, que es economista de Empiria Consultores. No voy a decir especializado en mercado de vivienda, porque Federico puede hablar de muchas cosas, pero bueno, hoy te vamos a tomar con este foco porque nuestro tema del día es el real estate. Así que, bueno, Federico, gracias por sumarte al Real Estate Summit del diario, del cronista. Y bueno, me gustaría un poco empezar por lo que fue, si querés, en términos regulatorios, lo más destacado de este arranque del año fue la derogación de la ley de alquileres y esta, bueno, reversión del mercado que hubo, que de alguna manera permitió darle salida, darle cauce, ¿no? Como que encontró un cauce finalmente, la oferta y la demanda se encontraron y bueno, después de mucho tiempo de padecerla, hoy está reanimándose el mercado de alquileres. Así que, ¿cuál es un poco la lectura que te dejó estos 3 meses de, de este contexto nuevo? Sí, como primer punto creo que estamos obligados ahora a leer de otra manera el mercado de alquileres. Sí, Voy a que hoy hay como dos grandes títulos que un poco se fueron hablando hasta acá, que es hay más oferta y bajaron los precios. sí. Que uno pensaría que es la consecuencia directa de oferta y demanda, sacar las restricciones. No Yo sé si ahí, la palabra es bajaron los precios, pero en términos reales, sí, en en términos términos reales reales sí. supuestamente sí. Sí. Yo creo que sí, hay algo de eso, claramente. A mí me gusta agregarle como dos asteriscos a eso. Ujú. Lo primero es, subió la oferta publicada en portales, Ujú. que no me parece menor, y ahora voy por qué. Y el segundo es, bajaron los precios iniciales de los contratos. Ujú. Estos dos asteriscos son importantes porque la ley anterior o las dos últimas leyes, la de 2020 y la de 2023, que está como medio olvidada, pero hubo una ley que si continuaba hubiera sido infinitamente peor que la de 2020, lo que hacía, La que enmendó la del 2020. digamos, Tremenda. lo que generaron es que por diseño de cómo estaba armada la ley, los precios iniciales iban a ser altísimos. Después se licuaban, pero los precios altos iban a ser muy altos. Sí. Es una analogía, es medio análogo a lo que pasa con un crédito hipotecario a cuota fija o con UVA. Ujú. Eh, con UVA los créditos hipotecarios tienen cuotas más bajas, sin cuota indexada tienen cuotas más altas. No es ni bueno ni malo, es automático, eso Claro. es matemático. Ahora está pasando algo parecido. Las cuotas, los alquileres iniciales son mucho más bajos. Estamos viendo precios promedio de lo publicado 35, 40% abajo en términos reales, es decir, ajustado por inflación, pero se ajusta cada 3 meses por inflación. Ya no son fijos durante un año o fijos cada 6 meses con el índice casa propia, que era muy bajo en términos reales. Eso es un primer punto. Y el segundo es que la oferta volvió a los portales o a los intermediarios públicos. Ujú. Son dos muy buenas noticias, porque estamos hablando de que bajan mucho las barreras de entrada. Porque si el alquiler inicial es más bajo, ya podés empezar a tener la conversación de, en su momento ahí estaba la garantía con cuántos sueldos tenés que tener para Claro. pagar. Bueno, ahora ya son menos. Y si la oferta está publicada, ya no hace falta que tu tío o que el tío de un amigo tenga un departamento para después alquilar. No, vas a buscarse en algún portal, cualquiera. Entonces creo que más allá de la lectura rápida de aumentar la oferta bajo el precio, lo primero que estamos viendo ahora es que se hizo mucho más democrático el mercado de alquileres. Y para mí ese es el punto más importante. Después, obviamente, eso, si todo sale bien, va a generar que haya más oferta y que bajen los precios, pero completos de los contratos. Como si fuera un valor actual neto del contrato, eso es Sí. lo que tiene que bajar en realidad. Con los precios, con este nivel de caída igual, posiblemente los precios ya sean más bajos, aún con la licuación anterior. Pero por eso te agregaba estos dos asteriscos que me parecen importantes para ver cómo leer este mercado de alquileres. También me parece que se haya de alguna manera, bueno, no se estabilizó directamente, hubo una baja del precio del dólar financiero libre que achicó un poco la brecha entre lo que espera un propietario, ¿no? En términos de retorno de un alquiler contra lo que puede dar la realidad. Porque antes era imposible, o sea, por eso también había precios que eran insólitos en términos de alquileres, porque si, bueno, si vos querías tener una recuperación en dólares, no la alcanzabas nunca, subía el dólar, subía tu alquiler. Y ahora esto también ayuda a que, bueno, el propietario se siente un poco más tranquilo cuando pone su inmueble en el mercado y al mismo tiempo el inquilino siente que no es impagable, aunque estén pagando
alquileres de, no sé, 300.000 pesos y vos decís, bueno, pero frente a lo que era antes, Sí, y la clave ahí es o sea, un poco lo núcleo de lo que decía recién es la estabilidad cambiaria. sí, Y la clave creo que de lo que viene va a ser cuán sostenible se percibe que es esa estabilidad cambiaria. exacto. O sea, si esa percepción no cambia, Mm, estamos hablando de un plan de estabilización. sí, En definitiva, es un proxy, más o menos, menos. sí. Y creo que hoy el gran objetivo es ese. Ujú. Y empieza a haber preguntas de si está atrasado, si no está atrasado, si hay salida del cepo, si no. Cuanto menor sea ese ruido, o cuanto menor sea el ruido que va a generar la salida eventualmente, Sí. todo esto que estamos hablando va a continuar. Y es una muy buena noticia. Lo que le digamos es como, a ver, nos podemos llegar a ir por la ventana de la macro y no quiero, pero porque me tienta y yo sé que vas a responderlo, pero cuando de alguna manera la Argentina, que está proyectando un cambio de régimen cambiario, por decirlo así, lo que tiene que conseguir es acotar en lo máximo posible el grado de incertidumbre para que este mercado no vuelva a quedar como averiado, ¿no? Y ahí tengo un punto, y si querés no nos vamos, pero el mercado de vivienda, Mm, que decías recién al principio, como para hablar de todos los temas, pero hablemos de esto, el mercado de vivienda para mí es quizás el mercado más macro y más micro que hay. Porque mm, en la vivienda se junta lo social, pero también se junta el largo plazo macro, el corto plazo micro, lo financiero, lo político. sí. Porque el mercado de vivienda, que para mí es más grande que el mercado inmobiliario, es el mercado inmobiliario, pero con el financiamiento, o sea, toda la cadena, em, es quizás el mercado que más largo plazo tiene implícito. Sacar un crédito hipotecario es una decisión que uno toma a 25 años. Ujú. ¿Cuántas decisiones de inversión hay a 25 años? No hay muchas. Y las Claro. que hay son enormes. Pero para una familia, la decisión más larga que toma es un crédito hipotecario. Entonces, desde ya que la estabilidad y la certidumbre son variables importantes como quizás en ningún otro mercado. Mencionaste antes los créditos SUBA. ¿En qué contexto están hoy aquellos que tomaron créditos SUBA? ¿Cómo estás viendo un poco ese mercado? Porque en un momento también parecía que eran imposibles de ajustarse a un valor razonable. ¿Qué está pasando hoy con los créditos SUBA? Hoy no hay créditos nuevos. Ujú. Eh, Solo se está como repagando el stock. Lo se repaga lo anterior. De hecho, febrero fue el peor mes, sacando abril de 2020, que fue como cuando estaba todo cerrado, primer mes completo de pandemia. Febrero de 2020 fue el peor mes de crédito hipotecario para personas desde que el Banco Central lo registra. Ya son 22 años. O sea, hoy el crédito no existe, lo cual es lógico también por el momento. Podría ser diferente, el último gobierno hizo mucho para que esto sea así y estos primeros meses ayudaron un montón para que no haya crédito. Pero hoy lo que está pasando es que, dos cosas. Primero, la cuota de los créditos hipotecarios SUBA está subiendo muchísimo, como todo lo que sube por inflación, pero en realidad la contracara de eso es que están subiendo muchísimo más que los salarios. Sí. Porque en definitiva lo que importa para el crédito UBA es el salario real. Si el salario real cae, las cuotas suben más que la inflación. Eso es medio directo. Entonces está pasando eso. No tenemos datos recientes de la mora, pero venía siendo de 1%, y no tenemos datos recientes. El Banco Central no lo publica hace 2 meses porque va como rotando los datos que publica en el informe en el que sale esto. Estaría bueno saber esto, pues es un dato creo relevante hasta para la robustez del sistema financiero. Sí, todavía no es un dato que tomó demasiado estado público, aunque me imagino que debe ser como... Venían publicándose periódicamente, el último dato era fines de diciembre y era 1,2%. La mora es bajísima, es la menor del mercado. No hay ningún otro producto del sistema financiero que tenga menos mora que los créditos hipotecarios. ¿Mm? Cual es un dato muy relevante, que puede ser que suba ahora y seguramente vaya a subir por la caída de salario real de estos meses, pero de valores mínimos. Y el otro punto es que si el mercado inmobiliario empieza a haber valores crecientes y demás, como un poco se fue hablando acá, que yo creo que eso para que eso se estabilice falta un poco todavía, eh, la ecuación que hace la gente que saca un crédito es que tiene un inmueble, que tiene un activo que se está revalorizando, que ahora en dólares posiblemente esté cayendo y sus cuotas subiendo, pero uno espera que esto sea transicional también. Digo, el objetivo de todo este proceso que estamos viendo es que esto sea el peor momento. Y lo veo como algo con No, esperanza. Le sí, digo, si este es el peor momento es que lo que viene es mejor. claramente. Lo que hay que ver es de qué manera aquellos que son tomadores pueden sortear este mal momento, porque como decís vos, digamos, hay un ingreso que no se ajusta de la misma forma
que es su principal gasto, que debe ser el pago de la cuota de Ahí, Uva. ahí creo que hay dos puntos, que es de cara también a lo que, ya sí de responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo Nacional, y es que hoy hay nulo crédito Ujú. porque el mercado no sabe cuál es el norte o sea, qué crédito hipotecario tiene en la cabeza el gobierno de Milei. El gobierno de Cristina tenía Procrear, banco hipotecario, sin el resto de los bancos. Macri tenía los créditos UBA con todos los bancos adentro, pero sin tanta intervención del sector público. Y Alberto tenía algo muy parecido a lo de Cristina. Hoy no tenemos un norte claro. No, Ni bueno ni malo, no importa. No hay un no hay. norte claro. Sí. Milei al principio del gobierno dice que quien tomó un crédito UBA es responsable de su acto, lo cual está perfecto, pero al mismo tiempo el Banco Nación sale a hablarle a sus deudores con algún esquema de refinanciamiento, algún beneficio. Con lo cual es como medio ambiguo también eso. Ujú. Y hoy el sistema financiero necesita un norte en ese sentido. Y después más desde lo proactivo y más desde, bueno, para marcar ese norte, habría dos posibilidades que podrían pensarse para aminorar este impacto que decís. El primero es un esquema de fondo de compensación, que es algo que se viene hablando, lo presentó Macri en 2019, Sí. Alberto con Guzmán y Culfas también, Adeba también, que básicamente es un instrumento que lo que permite que las cuotas, el deudor pague ajustado por salarios, el acreedor, el banco, cobre ajustado por inflación, con un fondo que se mete e interviene. Digo, para no dar mucho detalle, es básicamente eso. Y lo otro, para bajar las barreras de entrada, son seguros hipotecarios, que lo que hacen es que en vez de tener que arrancar con el 20, 25% del valor de la vivienda, el deudor, una persona de 30 años profesional, por decir algo, arranca con un 10%, 5% en vez del 20-25%. Ujú. Eso depende del Ejecutivo. Digo, el Congreso depende del Congreso también, porque lo tiene que apoyar, pero ahí el norte de vuelta, es siempre el Ejecutivo. Sí, digamos que está hoy la gestión enfocada en otras urgencias, por lo cual digo, hay que esperar a ver si de alguna manera esto no salta por otro lado, en términos de que aparezca como, bueno, la urgencia social de responder a un segmento de que posiblemente pueda plantear que necesita soluciones. Eh, Otro tema que también vos mencionaste, digo, hay proyectos ya iniciados para la vivienda en el marco del Plan Procrear, por ejemplo, que hoy tampoco queda muy claro cómo van a continuar, ¿no es cierto? Si Sí. es parte de la obra pública paralizada, hay beneficiarios que no sé si deberían, de eso tampoco se conoce mucho destino, ¿no? No, no porque tampoco de vuelta, no se conoce el norte en el sistema financiero, tampoco en la política de vivienda en general. Nosotros en la consultora tenemos una estimación, intentamos hacer algo medio desglosado con construcción pública, construcción privada. Construcción pública claramente viene siendo lo que más cae, Ujú. con caídas arriba del 50% interanual. Pero la construcción privada también está cayendo muy fuerte. Esperamos para este año una caída importante en el sector comparada con 2023, en parte porque muchos de los determinantes, que bueno, obra pública no hay más, o hasta nuevo aviso no vamos a saber cómo va a ser. Pero después, uno de los determinantes de la obra privada venía siendo la brecha. Ujú. Uno de los grandes factores que motorizaba la Claramente. inversión ahí se achicó muchísimo, que es una buena noticia en términos de estabilidad macro, pero en el corto plazo para la construcción es una mala noticia. Y el segundo es que gran parte de las obras muy chicas, micro, de refacción, que mueve mucho trabajo, sobre todo informal, pero en definitiva es mucho trabajo, 2/3 del sector son de manera informal, del empleo, se financia con ahorros generalmente, con ahorro de flujo o con stock. Y mucha gente hoy perdió esa capacidad de ahorrar. Ujú. Entonces, no solo por la parte pública de Procrear, por ejemplo, que tampoco estaba tan claro cuáles eran esos proyectos, se vienen estirando muchísimo. Y eso es un costo altísimo que se viene teniendo. No está tan claro qué va a pasar con esos. La obra privada, por otro lado, también está cayendo. Creo que para la construcción en general, este viene siendo un momento, ojalá que de transición, pero complicado. Eh, y que creo que hay uno de los determinantes y la gran duda es, bueno, el salario real. Porque define la capacidad de entrada de los nuevos créditos, la capacidad de ahorro para las obras chicas. Y después el otro gran componente que queda, bueno, es ver la obra pública. Ok, no va a haber obra pública motorizada por el sector público clásico, por así decirlo. Bueno, pero con esquemas PPP. De eso tampoco se sabe mucho. Y digo esto, yo entiendo lo que es cierto lo que decís hoy el gobierno está enfocado en la contención rápida Sí, de sí, salir de la crisis que se había heredado. tal Es cual. cierto. Ahora, si uno pensara que esto va a salir bien
y que en algún momento cercano esto arranca, el gobierno tiene la suficiente diversidad de roles como para que haya alguien pensando en qué pasa después, en el día después. Es así, digamos, eso es algo también, lo hemos conversado en distintos momentos de la actividad de hoy, y tiene que ver con, bueno, entendemos que hay un equipo trabajando en lo urgente, esperamos ahora que haya otro equipo, otros, trabajando en lo importante, digamos, en todos los ajustes regulatorios o de políticas, de herramientas, instrumentos, para que cuando baje el agua podamos salir caminando, ¿no? Que quizás está pasando, Pero no se ve, sí. pero no se ve, y ahí creo una primera reacción fue en el DNU meterlo de alquileres. Sí. Estuvo bien. Ahora, en la ley bases se podría haber incluido algo más orientado, y la construcción no tuvo casi nada. No, lo único que Eh, hay es que se elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles. Pero no está Sí, mal, pero en términos pero de nada más. la hipoteca bien futuro. Sí. Por ejemplo, no está mencionada y es algo, un cambio relativamente simple, sin mucha discusión. Después obviamente está cómo se trabaja eso con el sistema financiero y más, pero el punto de partida al menos. Sí. Estos esquemas de fondo de compensación y más también era lo que se puede estar ahí, que ya se debatió en 2022, en 2023, ya hay cierto, los diputados y senadores ya tienen cierto recorrido con esos temas. Era Deberían aprovechar. poder ponerlo, sí. Y son temas lindos. Y son temas que no deberían generar mucho conflicto. Conflicto, es cierto. Y eso creo que falta ahora. Y está bueno tener algunos de esos temas que aparte generan actividad medio rápido. Bueno, esperemos a ver si el Congreso puede alinearse con la agenda, digamos, la agenda urgente y no dejar de lado lo importante. Ojalá. Federico, gracias por tu participación y acompañarnos hoy Muchas gracias por en la Real Estate invitación. Summit. Continuamos ya en un minuto.